maestros y maestras a Educación 2020, Desafío y Respuesta. Como siempre, el profesor Jaime Tejeda para compartir un espacio pedagógico más referido a una temática muy importante en estos tiempos: cómo determinar los criterios de evaluación desde un enfoque formativo. Recuerden que los criterios de evaluación son parámetros referentes que nos van a ayudar bastante para poder desarrollar una evaluación de los aprendizajes desde un enfoque formativo. Y en ese sentido nos va a servir para poder determinar no solamente las evidencias de aprendizaje, sino también para diseñar instrumentos de evaluación. En ese sentido vamos a abordar esta temática en 4 aspectos importantes. El primer aspecto referido a lo que es un criterio de evaluación. Vamos a compartir algunas ideas fuerzas de lo que significa un criterio de evaluación en esta tarea curricular que compete a los maestros. Luego vamos a precisar algunas características relevantes referidos a lo que son los criterios de evaluación, aquellas características que nos van a dar luces de qué significa un criterio de evaluación, pero también cómo reconocer un criterio de evaluación. Luego vamos a abordar cómo plantear los criterios de evaluación desde un enfoque de evaluación formativa. Y en ese sentido vamos a dar algunos ejemplos, algunos ejercicios donde se puedan precisar cómo se van planteando los criterios de evaluación. Y finalmente vamos a establecer la relación entre lo que es un criterio de evaluación y cómo se vincula con las evidencias de aprendizaje y por supuesto también con los instrumentos de evaluación, siempre desde un enfoque formativo. Estos 4 aspectos los vamos a abordar a partir de 3 momentos o espacios. La primera, compartiendo como siempre algunas preguntas previas para que puedas contestarlos de manera personal a partir de tu experiencia pedagógica, y luego vamos a ir compartiendo todas las ideas fuerza más importantes referidas a esta temática, para terminar finalmente con algún planteamiento de ejercicio práctico. Comencemos entonces con la primera parte, algunas cuestiones previas que vamos a invitar a cada uno de ustedes a puedan resolverlos a partir de tu experiencia pedagógica. Vamos con la primera pregunta, que va para ti directamente. Si los criterios de evaluación se determinan en base a las capacidades o estándares de aprendizaje. ¿Cuál es tu opinión, tus respuestas? ¿Consideras que los criterios se determinan en función a las capacidades o a los estándares de aprendizaje? O tal vez a ninguno, de repente te plantean por sí mismo. ¿Cuál sería tu respuesta a partir de tu experiencia pedagógica? Vamos con la segunda pregunta. ¿Crees que los criterios de evaluación determinan los niveles de complejidad de los desempeños? Es decir, los criterios de alguna forma determinan los niveles de complejidad de un desempeño a desarrollarse con los estudiantes y te marcan los niveles de dominio de esos desempeños, ¿o no es así? ¿Cuál sería tu respuesta a partir de tu experiencia pedagógica? Tercera pregunta previa. ¿Pueden determinarse las evidencias de aprendizaje sin tomar en cuenta los criterios de evaluación? Es decir, ¿se pueden plantear evidencias de aprendizaje sin necesariamente tomar como referente a los criterios? ¿Eso es viable? ¿Es posible? ¿Qué dice tu experiencia pedagógica? Y la cuarta cuestión previa, ¿los criterios son necesarios para diseñar un instrumento de evaluación? ¿O se pueden diseñar los instrumentos de evaluación sin tomar en cuenta los criterios de evaluación? ¿Cuál sería tu respuesta a partir de esta cuarta pregunta? Muy bien, vamos ahora a invitarte a que tu respuesta las puedas contrastar con las ideas fuerzas que vamos a ir compartiendo en las siguientes diapositivas. Comenzaremos con una primera parte para la reflexión y apropiación del nuevo saber, ¿no? Referido a esta pregunta, ¿qué es un criterio de evaluación? Y vamos a recurrir a algunas fuentes. La primera, lo que nos plantea Sergio Tobón, teórico que ha tratado este tema de evaluación, quien nos dice que los criterios son pautas o parámetros que dan cuenta de la competencia y posibilitan valorarla de acuerdo con los retos del contexto social o natural. En ese sentido, Tobón nos alcanza una idea fuerza, ¿no? Los criterios de evaluación son referentes, parámetros que se toman en cuenta para poder valorar el desarrollo de una competencia, ¿no? Frente a una situación retadora o problemática del entorno. Entonces, nos dan luces, aspectos que debemos tomar en cuenta
al momento de evaluar una competencia, aquellos aspectos que el estudiante de alguna forma tendría que demostrar frente a una situación retadora o problemática del contexto. Además, Tobón nos señala que los criterios de desempeño permiten, ¿no?, determinar cuándo la actuación de la persona es idónea en determinadas áreas, ¿no? También nos dan luces de si la actuación que está planteando o está demostrando el estudiante refleja el nivel de dominio de un aprendizaje también. Otra idea nos alcanza el propio Ministerio en sus orientaciones pedagógicas, cuando nos señala que un criterio son el referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias, ¿no? Y describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar, por supuesto, y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones. Claro, la idea que nos alcanza aquí las orientaciones pedagógicas del Minedu es que obviamente los criterios de evaluación nos ayudan a emitir juicios de valor, porque son aspectos que vamos a tomar en cuenta en el logro de aprendizaje que debe demostrar que ha alcanzado el estudiante. Por lo tanto, nos muestran características, cualidades, como señala aquí, que se tienen que valorar para poder emitir obviamente una valoración de lo que ha logrado en el desarrollo del desempeño por parte del estudiante. Con estas dos ideas de criterios de evaluación, como referentes o parámetros que nos ayudan a valorar el desarrollo de una competencia, o como aspectos que tomamos en cuenta para poder emitir juicios de valor respecto al logro de una competencia o desarrollo de una competencia que se ha cultivado en los estudiantes, vamos a presentar algunas características, ¿no?, que tienen los criterios de evaluación para poder ir reconociéndolo de manera más precisa y clara. Algunas características que nos muestra los criterios de evaluación están referidas, uno, a que los criterios deben ser sometidos al análisis público de los estudiantes y docentes. ¿A qué se refiere esta característica? Como los criterios son aspectos o parámetros que el docente debería tomar en cuenta al momento de, obviamente, desarrollar las competencias en los estudiantes, los desempeños en los estudiantes, para emitir un juicio de valor sobre el nivel de dominio de esos aprendizajes o desempeños, entonces es importante que eso se haga público, es decir, que esos criterios de evaluación o aspectos a tomar en cuenta en la valoración de su aprendizaje los conozca tanto el estudiante como el propio docente. Porque si los conoce previamente, eso va a significar que para el estudiante va a tomar conciencia de los aspectos que tiene que ir logrando desarrollar y asegurando en su aprendizaje para poder luego demostrar ese dominio de nivel de desempeño o aprendizaje que ha alcanzado en los diversos aspectos que se les ha señalado, ¿no? Y por lo tanto el docente debe enfatizar eso al momento de iniciar una experiencia de aprendizaje o actividad de aprendizaje. Por eso es importante que ambos los conozcan previamente. Una segunda característica es que es importante que los criterios sean concretos y claros, ¿no? Por ejemplo, claridad y precisión en la fundamentación de su punto de vista, o seguramente la coherencia, ¿no?, en sus ideas, o de repente la precisión y objetividad en los argumentos prácticos y teóricos que va a presentar en una sustentación, o en todo caso la consistencia en su informe de investigación. Es decir, esos aspectos claves que me van a demostrar que el nivel de logro de un aprendizaje es un nivel, diríamos, previsto, que esperamos logre alcanzar el estudiante, se pueda demostrar en esos aspectos o criterios que estamos señalando. Y deben ser claros y precisos. Se sugiere además que los criterios permitan evaluar justamente los aspectos esenciales del desempeño y no se limiten al abordaje de todos los detalles de una competencia. Por eso los criterios de evaluación nos ayudan a precisar lo que tiene que aprender el estudiante respecto a X competencia o desempeño, y al precisar esos aspectos nos ayuda también a poder emitir juicios de valor sobre lo que ha logrado el estudiante. Y la última característica es que se recomienda también que los criterios aborden los diferentes saberes de la competencia. Es decir, pueden haber criterios de evaluación referidos a aspectos del saber o conocimientos, o del saber hacer referidos a las habilidades, o del ser referido básicamente a la parte actitudinal, ¿no? Entonces, los saberes que se contemplan en una competencia, los criterios deben expresarlos considerando justamente conocimientos, habilidades y actitudes.
para que se puedan abordar aspectos del aprendizaje en esos distintos saberes, ¿no? Por eso es importante que los criterios marquen claramente ese detalle. Pero ¿cómo plantear los criterios de evaluación desde un enfoque formativo? Vamos a dar un ejemplo para que tengan una idea de cómo ir planteándolos en los diversos desempeños y evidencias de aprendizaje que se están tomando como herramientas en el desarrollo de experiencia de aprendizaje o actividades de aprendizaje. Por ejemplo, en el área de DPCC, en segundo grado, la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Las capacidades que se van a cultivar, delibera sobre asuntos públicos o participa en acciones que promueven el bienestar común, puede plantearse un desempeño a partir de algunos criterios de evaluación que se consideran en el desarrollo y cultivación de ese desempeño. Por ejemplo, delibera sobre asuntos públicos, que pueden ser prevención comunitaria frente al COVID-19, contaminación de ríos, inseguridad ciudadana en el barrio, etcétera, de aspectos de asuntos públicos. Cuando obtiene información de diversas fuentes, un aspecto importante, un criterio de evaluación importante en este desempeño, cuando sustenta su posición sobre la base de argumentos, segundo aspecto, criterio importante dentro de este aprendizaje, y aporta la construcción de consensos que contribuyen al bien común, es decir, plantea algunas propuestas para el bien común, que sería un tercer aspecto a considerar en este desempeño. Por lo tanto, la acción demostrada en este desempeño respecto a un asunto público lo va a lograr aprender el estudiante y lo va a demostrar que ha aprendido señalando estos tres aspectos en su actuar, es decir, mostrando que estos tres aspectos lo ha logrado aprender, dominar, demostrar en la práctica que lo maneja. Y en ese sentido, estos tres aspectos o tres criterios le dan el nivel de exigencia y complejidad al desempeño. Entonces, en una evidencia también se puede ir precisando algunos criterios que se van desprendiendo del desempeño, ¿no? Por ejemplo, aquí la evidencia del desempeño anterior que se ha planteado sustenta su punto de vista sobre el asunto público de la cultura de prevención comunitaria frente al COVID-19, que es lo que obviamente se va a tomar en cuenta como evidencia del desempeño mostrado hace un rato, pero lo va a hacer a través de su participación en un foro virtual, ¿no? Considerando el uso de información de diversas fuentes, un aspecto importante, la presentación de razones teóricas y prácticas, otro aspecto importante, y propuestas que contribuyen al bienestar común. Estos son referentes, criterios de evaluación o aspectos a tomar en cuenta en la evaluación o valoración de esta evidencia, ¿no? De este análisis de evidencia que se va a plantear al momento que el estudiante te muestre obviamente el producto, ya sea tangible o no tangible, donde expresa el nivel de dominio de un desempeño, de un aprendizaje que se ha desarrollado y cultivado. Por lo tanto, los criterios aquí planteados, o parámetros o aspectos que se están considerando en el análisis del aprendizaje, de esta evidencia en este caso, o de la valoración de esta propia evidencia o aprendizaje alcanzado por el estudiante, ayudan enormemente a verificar y valorar el aprendizaje alcanzado en el marco de ciertas competencias y capacidades. En este sentido, los instrumentos también van a tomar como referente los criterios, porque para recoger información sobre cada criterio o aspecto a poder analizarlo y valorarlo en el aprendizaje del estudiante, van a fijarse en un instrumento y a partir de este instrumento se va a ir recogiendo esa información respecto a los criterios contemplados en una evidencia de aprendizaje o en un desempeño de aprendizaje, ¿no? Entonces, los criterios se pueden ir planteando para fijar algunos aspectos claves, relevantes, que se van a tomar en cuenta en el desarrollo de un aprendizaje respecto a un desempeño o evidencia. Por eso aquí te planteamos algunas ideas que pueden ayudarte a determinar algunos criterios en un desempeño o evidencia. Apropiado, por ejemplo, cuando se refiere de repente a un informe que hay que presentar. Claridad, cuando se refiere a una exposición, por ejemplo, que puede tomarse como evidencia. La coherencia, de repente, de los argumentos frente a una sustentación que hay que hacer. La concisión, la exactitud, la eficacidad en un proyecto productivo, en una evidencia que tenga que ver con algo más productivo. O tal vez la exhaustividad o lo inédito o lo explícito referido a alguna evidencia o desempeño que queremos plantear. Lógico, lo justo,
lo metódico, de repente al aplicar alguna herramienta, alguna técnica respecto a algún objeto de estudio que queremos que logre aprender el estudiante. Ordenado, pertinente, ¿no? Cuando de repente quiere plantear un asunto público, pero referido a algún aspecto del contexto, ¿no? Y hay pertinencia en ese planteamiento de asunto público. La precisión, lo interesante, lo riguroso, la cualidad, son ideas fuertes que te pueden ayudar a plantear criterios, ¿no? La organización, ¿no?, del trabajo de repente desarrollado en algún área, la originalidad al plantear un texto literario, por ejemplo, una poesía, un cuento, etc. Riqueza, lo estructurado, de repente la redacción de un ensayo está bien estructurado, puede ser un aspecto relevante a tomar en cuenta en la evaluación. Lo sistemático, lo impecable. Otras ideas, disposición lógica de las ideas, de repente está construyendo un mapa conceptual como evidencia y entonces ordena las ideas de manera lógica, ¿no? Coherencia entre los elementos, eficacia de la argumentación, elegancia de la demostración, precisión de la respuesta, crítica constructiva en un debate, en un plenario, ¿no? En una discusión controversial, si se toma como evidencia o situaciones de evaluación. O tal vez apertura a las ideas de otros, aspectos que tienen que ver con la actitud, la apertura a la crítica, calidad excepcional de un informe de investigación, por ejemplo, la utilización adecuada del software, o la búsqueda pertinente de la información, o liderazgo y eficacia. Es decir, son ideas que te pueden ayudar a plantear criterios en determinados desempeños o evidencias para poder plantearles un nivel de complejidad y de exigencia de esos aprendizajes, ¿no? Por lo tanto, esos criterios también se pueden ir determinando a partir de los estándares de aprendizaje y las competencias, que también te dan luces de qué criterios se pueden ir considerando o aspectos relevantes en el aprendizaje planteado o los logros de aprendizaje que debe alcanzar el estudiante en una determinada competencia, ¿no?, de ciclo y nivel. ¿Qué relación entonces existe entre los criterios, evidencia de aprendizaje e instrumento de evaluación formativa? La relación que se tiene entre los dos es que los criterios de alguna forma van dando luces y orientaciones a lo que va a ser las evidencias de aprendizaje y por supuesto los instrumentos. Por eso algunas recomendaciones para determinar las evidencias de aprendizaje es que puedan analizar primero los criterios de evaluación y determinar qué evidencias se requieren para evaluar dichos criterios o aspectos relevantes del aprendizaje alcanzado por el estudiante. Otra recomendación es que las evidencias puedan ser una o varias, pero en función a los criterios que se han planteado en los desempeños. Se busca determinar las evidencias de aprendizajes, sobre todo las centrales, acordes con los criterios establecidos y acordados. Y finalmente es importante someter las evidencias establecidas al análisis público de los estudiantes y docentes, para que también los estudiantes y docentes conozcan aquellos criterios o aspectos que se tomarán en cuenta en la elaboración de esa evidencia, ya sea un producto tangible o no tangible. Por eso, la relación estrecha entre evidencia, aprendizaje y criterio es muy importante tenerlo claro. Y finalmente, los instrumentos también tienen relación con los criterios de evaluación, porque los criterios, al marcar los aspectos importantes que se van a tomar en cuenta en el desarrollo de un desempeño a partir de la acción y el objeto de estudio que se va a abordar, te van determinando en una evidencia esos aspectos claves que se van a tomar en cuenta en ese análisis de evidencia o valoración. Y eso hay que registrarlo. Y hay que registrarlo, por supuesto, en un instrumento. Y este instrumento debe marcar los criterios o aspectos de esa evidencia de aprendizaje que se está elaborando o se está demostrando, pero hay que describir claramente lo que se va a tener que demostrar respecto a cada criterio. Y ahí están los descriptores, por ejemplo, en este caso, de una rúbrica, ¿no? Y entonces hay una relación estrecha entre instrumento y evidencia de aprendizaje y, por supuesto, criterios de evaluación. Finalmente, los instrumentos hacen aterrizar a través de registro de información a los criterios de evaluación considerados en los aprendizajes propuestos. Muy bien, aquí mostramos otros ejemplos de instrumentos que consideran criterios también de evaluación en su diseño. Y ahora te vamos a invitar a que tú puedas poner en práctica todo lo que hemos señalado y compartido. Y te invitamos a que puedas fijar tu área, grado, competencia, capacidad, desempeño con los criterios, aspectos que hemos señalado deben precisarse, la evidencia
con sus criterios y aspectos a tomar en cuenta y por supuesto los instrumentos considerando criterios en su diseño. Y te invitamos a diseñar un instrumento que puede ser una rúbrica o puede ser una lista de cotejo. Bien, te agradecemos entonces haber compartido este espacio y a poner en práctica lo aprendido. Muchas gracias.